Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien. Domingo 31, último día del mes de mayo, 5 meses ya. Transitamos estos últimos 70 días, digamos, desde el 20 de marzo en una situación inesperada para nosotros acá en Argentina y antes en el mundo, ¿no? ¿Quién se pensaba en enero, febrero de este año que íbamos a vivir esta situación? Pero acá estamos. Y yo comentaba con un hermano el otro día que esto produjo en nosotros, por lo menos, estar más cerca, estar más juntos. Antes lo veíamos los domingos, los viernes, últimamente, el año pasado los miércoles, algún sábado, alguna actividad con los chicos o la hora feliz. Y después pasaba un tiempo hasta la otra semana. Hoy prácticamente nos estamos comunicando 3 o 4 veces por semana por este medio y probando nuevas formas de comunicarnos, como hicimos el viernes, estuvimos probando. Y eso es bueno, y eso es bueno. Bueno que el pueblo de Dios esté unido. Y más en este tiempo aunando fuerzas, fuerzas que nos puede dar solamente Dios poniéndonos en sus manos. Y bueno, vamos a hablar. Una hermana me dijo el viernes, ¿y vos cuándo vas a hablar? Y bueno, algo similar me dijo otra hermana el año pasado. Juan, te queremos escuchar a vos. Pero bueno, a pedido de estas dos hermanas, el resto de los hermanos me van a tener que escuchar a mí el día de hoy. Y vamos a hablar un tema que espero sea de edificación y práctica para todos en este día. Que cuando hablamos de la Biblia, y creo que lo hemos hablado y ustedes conocen el tema, se habla mucho de la Biblia. Y no hay explicación humana para este libro. Libro que fue perseguido, que fue quemado, que quiso ser destruido, pero dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 119, dice el salmista, oh Jehová, tu palabra permanece para siempre en los cielos. Nadie va a poder destruir la palabra de Dios y el propósito de Dios. La palabra de Dios muchas veces se cuestiona, ¿no? Y tenemos que decir que la palabra de Dios, la Biblia, estamos hablando de la Biblia, no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Esto tenemos que tenerlo bien claro los cristianos. La Biblia es la palabra de Dios. No contiene, es la palabra de Dios. ¿Por qué recalco esto? Porque si decimos que la Biblia contiene, podemos interpretar que una parte es la palabra de Dios, que es inspirada, y otra parte no es inspirada, no es la palabra de Dios. Por eso no tenemos que decir que contiene. Cuando hablamos de inspiración, inspiración es soplo. Es la misma palabra que se utiliza en el Génesis cuando dice que Dios creó al primer hombre, Adán, y sopló aliento de vida. Ese sopló aliento de vida, el sopló, esa palabra, inspiración. Dios sopló la palabra de Dios en aquellos escritores, que son entre 36 y 40 escritores aproximadamente, a lo largo de 16 siglos fueron escribiendo estos libros que todos conocemos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y muchas veces pensamos que el Antiguo Testamento lo leemos para saber de la creación, para conocer la historia del pueblo de Dios, cuando estaba allí en Egipto, Moisés, las historias de Moisés, después vemos la historia de los jueces, Ruth, Sansón, que tanto lo decimos los chicos, David, y son lindas historias y a veces pensamos que el Antiguo Testamento nos habla de eso, de conocer las profecías de Daniel, de Isaías, o las poesías de Salmos o Proverbios, o de Cantares, y pensamos que el Nuevo Testamento nos habla ya de la iglesia y pensamos en los evangelios, en el Señor Jesús, en los apóstoles, pensamos en Pablo, en Pedro, en Santiago, pensamos en Tito, en las cartas, el Apocalipsis, nos hablan de las profecías. Pero básicamente la Biblia
Dios le escribió a través de los hombres, inspirados por Él, para que los conozcamos a Él. Busquen, por favor, ahí en Evangelio según San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17, versículo 3. Búsquenlo. Y dice así, tengo la versión 60 y también la que uso yo. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos está, ¿cómo podemos decir? Nos habla de la venida del Redentor. Alguien dijo una vez que el Antiguo Testamento es un dedo apuntando hacia adelante, ¿sí? Como anunciando, el Antiguo Testamento está anunciando a Cristo. Lo vemos en Isaías, lo leemos en la cena, ese pasaje tan conocido, ¿no? 53, 54, 55, donde habla del Mesías. El Antiguo Testamento, como Nuevo Testamento, es para que nosotros conozcamos a Dios y a Jesucristo. Por eso decía que el Antiguo Testamento, alguien dijo que es un dedo apuntando hacia adelante. Y el Nuevo Testamento ya nos habla también de cómo fue revelado Jesucristo y dice que es un dedo que apunta hacia atrás y todo converge en la cruz de Cristo. Esto es lo que queríamos decir con respecto a la Biblia. Y decíamos aquí en San Juan, dice, que esta vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Que te conozcan, esta es la palabra, que te conozcan. Hay muchos que saben de Dios, pero no conocen a Dios. Acá leemos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. No dice que sepan de ti, sino que te conozcan a ti. Entre conocer y saber hay una gran diferencia. El saber es algo intelectual, es aprender algo, el saber. Yo puedo saber, por ejemplo, algo de matemática. Sí, puedo saber restar, sumar, dividir, multiplicar, sacar una raíz cuadrada, una potencia, alguna fórmula. Yo lo sé. El conocimiento es otra cosa. Yo acá me tomé el trabajo de buscarlo y el conocimiento nos habla de un tipo de experiencia personal. Es una experiencia profunda. Conocer es otro tipo de experiencia. Significa que esa experiencia se hace parte de mí. Si nosotros hablamos con una profesora de historia, vemos que la historia es parte de ella. Si uno habla con nuestra hermana, profesora de historia, y ella cuando habla se apasiona. O si hablamos con Patricia, profesora de matemática, ella habla de matemática y se apasiona y le gusta. Y yo puedo saber, pero no conozco de matemáticas. Las personas lo mismo. Se van a salvar si conocen a Dios, no si saben de Dios. En la Biblia leemos también, dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos saben de la existencia de Dios y algún día van a ser lanzados, dice Apocalipsis, al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, ¿no? Eso en un futuro, no es el tema nuestro en el día de hoy. Lamentablemente hay muchos religiosos hoy en día, muchos religiosos, pero pocos conocen a Dios. Hay muchos religiosos que saben de Dios, pero no conocen a Dios. Hay muchos intelectuales que saben de Dios, pero no conocen a Dios. Viene a mi mente ahora, me acuerdo una vez, después no lo encontré más. Me regalaron el libro del Evangelio según San Mateo, escrito por Jorge Luis Borges. Debe estar en algún lado. Cuando me mudé quedó en algún lado, no sé. Pero no lo leí nunca, lo vi, lo estuve hojeando, pero la gente quiere o piensa saber de Dios, pero no sabe Dios. Entonces, la pregunta es para nosotros, los hijos de Dios, ¿conocemos a Dios o sabemos de Dios? Esa es la gran pregunta. Y el conocimiento, dijimos, es un conocimiento, otro tipo de experiencia, es un conocimiento que se hace parte de mí. Entonces la pregunta es, ¿Dios forma parte de mi vida?
Yo conozco los propósitos de Dios para mi vida. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Señor Jesús también, ¿no es cierto? Dios tiene un propósito, dice el salmista también, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, ¿cuánto yo le doy lugar a todo esto? Supongamos, ¿vive Cristo en mí, en mi vida? ¿La gente sabe que soy un cristiano? Por ejemplo, yo acá tengo una manzana, ¿no? Te dirán una manzana. Si yo la exprimo, a Leonel le encanta hacer jugo, si yo la exprimo, ¿qué va a salir de acá? ¿Jugo de manzana? No creo. ¿Jugo de pomelo? No. ¿Qué está diciendo, Juan? Si yo exprimo esto, va a salir jugo de naranja, porque su esencia es una naranja. Dice que hay en Pedro, el otro día el hermano hablaba de Pedro y de las persecuciones que sufrían los cristianos en la dispersión. El mismo Pablo dice que fue perseguido, una vez lo apedrearon y lo sacaron como medio muerto, otra vez lo tuvieron que descolgar por una ventana. Esas son presiones para nosotros. Cuando estamos en esas presiones, cuando dice Pedro que pasemos por la prueba de fuego, por esa presión, dice que el oro se purifica con el fuego, ¿no? Sacan todas las impurezas y queda el oro refinado. Cuando la presión llega a mi vida, cuando los problemas llegan a mi vida, cuando pasan cosas, ¿qué sale de mí? ¿Qué sale de mi ser? ¿Qué manifiesto yo? ¿Qué manifiesto? Como le dijo la mujer a Lot, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Cuando estamos bajo presión, ¿cómo reaccionamos nosotros? Hablando con un hermano, hoy me decía, ya aprendí la lección, Juan me decía. Bien, muy bien, lo felicité. Aprendí la lección, Juan me dice. Y a veces tenemos que pasar por diferentes circunstancias nosotros para aprender la lección, ¿no? A veces somos como esa oveja, ¿no? Que nos gusta ir por nuestro lado, por nuestro camino, y el Señor nos tiene que ir a buscar, nos carga sobre sus hombros, nos trae y de vuelta nos pone en el lugar que nos corresponde. Entonces, las pruebas vendrán, los sufrimientos vendrán. Hoy tenemos entre nosotros hermanos sin trabajo, hermanos con alguna enfermedad difícil, tenemos hermanos que le han rebajado el sueldo, tenemos hermanos jubilados que sabemos que no están pasando el mejor momento. Ahora, ¿qué hablamos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Y es el momento para que de esa presión que podamos sufrir, que pueda salir de lo mejor de nosotros como hijos de Dios. Por eso decía, ¿qué representa el Señor en mi vida? Busquen Habacuc, busquen ahí en Habacuc, busquen Habacuc 3:19. Yo lo voy a buscar aquí también en Habacuc y dice algo muy, muy interesante. Habacuc 3:19. Voy a leer la versión 60, porque uno de mis hijos me dijo, vos lee con la tuya y algunos se pierden, entonces vamos a leer con esta, la versión 60. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y mis alturas me hace andar. El cual hace mis pies como de siervas. Es normal que en el Antiguo Testamento, que fue escrito en su mayoría en hebreo y algunas partes en arameo, se usen estas figuras. ¿Por qué? A diferencia del griego, el griego es un idioma altamente rico. Por ejemplo, ¿no? Amor. Nosotros para amor decimos a nuestra esposa te amamos, a nuestro hijo te amo, a tu mamá te amo, a tu abuela te amo, todo te amo. La palabra es la misma, aunque sabemos que internamente ese amor es distinto. Bueno, como conocemos, para estas diferentes circunstancias el griego tiene diferentes palabras. El hebreo no, el hebreo tiene muy pocas palabras, pues vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchas figuras de esta, dice, Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Esto nos habla de seguridad.
El otro día estaba viendo un documental, me gusta ver muchos documentales así de la naturaleza, y estaba mostrando, no me acuerdo si era en Estados Unidos o en Australia, una montaña, se veía como unas cabras, que están en las montañas, tienen esas pezuñas firmes, fuertes, esas piernas fuertes, y estaban al costado del precipicio de la montaña, y atrás había como una especie de puma, gato montés, que también tiene su físico preparado para estar en esos lugares. Y corría este animal, creo que era un gato montés, corría por las piedras, pues eran piedras, pero bien alto, ¿eh? Y subía y adelante iba la cabra corriendo, corriendo, iban saltando por una velocidad al costado del precipicio que uno se agarraba un infarto cuando lo veía. Con la seguridad que, y no la agarró porque corrió más rápido que el puma y subió y estaba al borde del precipicio, era impresionante. Y yo me pensaba también en eso, ¿no? Hace mis pies como de siervas y mis alturas me hace andar. El Señor es mi fortaleza, dice el salmista, ¿no? Es mi fortaleza. ¿Cómo están tus pies, hablando espiritualmente? ¿Estás firme en tus pies, en las cosas del Señor? Dice que Él es la fortaleza. Vamos a andar por lugares difíciles, por espinas, pero tenemos que tener los pies puestos en la roca inconmovible de los siglos. Y hablando también del Antiguo Testamento, el hebreo, cómo usa estas figuras, otra de las figuras que usa mucho también es la figura del águila, que nos habla mucho también de esto. Dice ahí también en Salmos 91:4, hablando del águila. Y otra vez también estaba viendo algo del águila que me llamó muchísimo la atención. A veces uno no se da cuenta porque no conoce mucho de la naturaleza, pero cuando ve las cosas en la televisión, en estos documentales, y después piensa en los ejemplos que están aquí en el Antiguo Testamento, el águila. El águila es un animal que vive entre 50 y 60 años aproximadamente y pesa entre 6 y 9 kilos. Y mostraba, ¿no? Un águila africana, lo anoté, el águila coronada se llama. El águila es una especie que puede levantar, bueno, este águila coronada de África puede dar animales de hasta 40 kilos. Fíjese que pesa entre 6 y 9 kilos. Levanta animales hasta de 40 kilos. Es una de las aves más fuertes que existe aquí sobre la tierra. Y las agarra y se las lleva, la potencia. Y dice aquí el salmista, 21:4, Salmos 91:4, con sus plumas la cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y alarga es su verdad. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Al abrigo del Altísimo, ¿no? Este salmo nos habla. Dice que nos va a cubrir con sus plumas. Vamos a estar seguros. Ahí dice el apóstol, dice que nadie os arrebatará de mi mano, dijo el Señor. Nadie. Ni peligro, ni espada, ni persecución, ni hambre, ni pestilencia, nada os apartará de mi mano. Bajo mis alas estarás seguro. Esa es la seguridad que tenemos que tener nosotros. Quizás nos preocupamos por esta pandemia, este virus, obvio, y está claro, no vamos a estar contentos, ¿no es cierto? Tenemos que tener los cuidados, pero el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a cuidar. Estamos seguros y sabemos que Él pronto viene a buscar. Ahí en Isaías 40:31, un versículo muy conocido y quizás muchos de los que están escuchando lo pueden decir de memoria. Dice, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, tendrán fuerzas nuevas fuerzas como águilas. Bueno, decía, el águila vive entre 50 y 60 años. A la mitad de su vida aproximadamente, ya lo conocen. También otro versículo dice que el águila hace su nido en las peñas, en las montañas, en lo alto. Y es verdad, yo lo vi en ese documental.
ahí bien, bien, bien arriba, donde no llega nadie, está el águila. Dice que a la mitad de su vida va a un nido abandonado, bien en la punta de la roca, donde nadie la molesta, y pasa alrededor de 150 días, donde ocurre un proceso en ese tiempo. 150 días que no se alimenta, porque está ahí. 150 días que ya Dios lo creó de esa forma. Acá leímos recién que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y este animal, en esos 150 días, lo primero que hace, conocemos, porque lo hemos escuchado más de una vez, dice que su pico va creciendo y se va encorvando de tal manera que ya le hace imposible alimentarse. ¿Qué hace entonces? Dice, le da su cara, su frente contra la peña, contra la roca, le da, hasta que ese pico se cae. Y tiene que esperar un tiempo hasta que le crezca. Y le sale el pico nuevo ya normal. Con ese, esto es lo impresionante, esto no lo sabía. Con ese mismo pico, dice que se corta las garras. Se corta las garras. ¿Por qué? Porque con el tiempo las garras también se le van como metiendo para adentro y ya no puede agarrar las presas. No tiene forma, porque tiene las uñas muy cerradas. No tiene forma de alimentarse, de agarrar las presas. Dice que el primer proceso es cambiar el pico. Después, con ese pico nuevo, se arranca las uñas. Todo en el término de 150 días. Se arranca las uñas. Cuando se arranca las uñas, esperan que le crezca de vuelta, las garras. Se arranca las garras más que las uñas. Se arranca las garras, en ese tiempo de 150 días, las garras le vuelven a crecer. ¿Y qué ocurre después? Dice que con las garras, se va desplumando. Saca todas las plumas viejas. Se saca todo el plumaje. Dice, y le salen todas las plumas nuevas. Pero acá no termina. Acá no termina. Dice que ya tiene el pico nuevo, tiene las garras nuevas, tiene todas las plumas nuevas. Y el otro tema es la vista. La vista. Dice que el mismo cuerpo, después de todo este proceso, por último, genera como un líquido en su vista que le renueva la vista. Y todos hablamos de la visión del águila, ¿no? Y la Biblia también lo habla, ahora lo vamos a ver. Dice que se renueva la vista. Y ya en el término de esos 150 días sale hecho un ave nueva para surcar los cielos. Pero tuvo que pasar 150 días de sufrimiento. Tuvo que pasar 150 días sin alimentarse, 150 días para ser un nuevo ave. Y dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila. Y esa es la promesa que tenemos, hermanos. Estaba leyendo el otro día un salmo, le comentaba a Raquel, lo conocemos, ¿no? Y decía el salmista que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Qué esperanza que tenemos los hijos de Dios. Saber que nuestras fuerzas son renovadas constantemente, constantemente. Una vez cae el justo y se levanta, dice. Otra vez cae el justo y se levanta. Y vamos a tener, esto también es interesante. Ahí en el Salmo 103 habla del plumaje que yo le decía. El Salmo 103, el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y aquí lo voy a leer también en mi versión. Tiene algo llamativo. Ya les digo. 103, 5 dice, así harta de bien tu vejez, así se renovará. Y acá hace referencia a lo que yo le decía. Como plumaje de águila, tu juventud. Dice, así renovará, como plumaje de águila, tu juventud. Acá está, Salmo 103, 5. Renovará como plumaje de ave, de águila, perdón, tu juventud. Él nos renueva, hermanos, Él nos renueva siempre. Él nos quiere dar vida y vida abundante. Dice que ahí en el Nuevo Testamento, dice el Señor Jesús, que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y también podemos leer
ahí en Deuteronomio 32. Otra característica del águila, que acá también está escrito por algo, como yo le decía, las figuras que se utilizan en el Antiguo Testamento para que el pueblo de Dios pueda entender claramente lo que Dios quiere de ellos. Ahí en Deuteronomio 32 dice el versículo 11, busquen Deuteronomio 32:11, Deuteronomio 32:11. Dice, como el águila que excita a su nidada, a su nido, ¿no? Ahora quiero buscar acá también, porque es hermoso lo que dice. 32, olviden las dos versiones. 32:11 dice, como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Uno lee esto y puede entender más o menos, ¿no? Pero esto también lo explica en el documental. Lo quiero leer acá, ahora les comento. En 32:11 mi versión dice, como el águila despierta a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus fuertes plumas. Los lleva sobre sus fuertes plumas. Dice que el polluelo, dice, están en la peña, bien alto, ¿no? Y cuando el águila hace su nido, lo hace de hierbas, de plantas, hojas, ¿no? Lo hace de hierbas, de plumas, para que sea calentito, ¿eh? Y de espinas. Hierbas, plumas y espinas. Dice cuando ya el polluelo va creciendo, el águila se toma el trabajo de sacar, dice, las hierbas y las plumas, y quedan las espinas. ¿Qué pasa? Dice, el polluelo con las espinas se pincha, pero esto lo hace el mismo águila a propósito, para que el águila, el polluelo, digamos, empiece a volar. Y dice que el polluelo se tira y el águila lo está viendo y va que cae del precipicio altísimo y lo mira, y cuando ve que ya no puede volar, su polluelo dice que se lanza en vuelo y lo levanta. Es lo que dice acá, es impresionante. Sabemos, obviamente, Dios lo creó y sabe todo, pero una vez no entiende esto, ¿no? Uno lo lee y la verdad dice, qué hermoso, dice, pero como el águila que excita su nidada, revolea sobre todos sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Los empuja a que vuelen, los tira, y antes que caigan al piso y se estrellen y mueran, dice que va, los agarra y los lleva de vuelta al nido. Así hasta que el polluelo pueda volar. Esta es figura, hermanos, de lo que hizo Dios con nosotros, cómo nos cuida, cómo nos toma, cómo nos protege, cómo, decíamos antes, ¿no? Hace mis pies como de gacelas y sobre las peñas yo puedo andar. Que podamos realmente nosotros entender el amor de Dios, que podamos entender de la naturaleza, como en el Antiguo Testamento usaban todo esto, para que ellos puedan entender lo que Dios era para ellos y esperaba para ellos. Y es lo que también nos dice a nosotros. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos acompaña, pero tenemos que darle lugar nosotros a Él en nuestras vidas. El águila dice que está, vamos a leer en Job, y ya vamos terminando. Hay en Job algo hermoso también. Encontramos varias cosas. En Job, capítulo 39. Job 30. Lo bueno de esto que queda grabado y después lo pueden escuchar de vuelta. Job 39, dice el versículo 27. ¿Se remonta? Una pregunta, ¿no? ¿Se remonta el águila? Dice, por su mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos.
en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Es lo que decía de la vista del águila. Pero lo interesante de esto dice, en la cumbre del peñasco y de la roca. Hermanos, nosotros, nuestra fe está fundamentada en la roca inconmovible de los siglos. Que podamos realmente, como el águila, renovar nuestras fuerzas. Que no dejen, como decía, ¿no?, de la presión. Yo aprieto acá y sale naranja. No sale pomelo, ni manzana, ni kiwi. Sale jugo de naranja. El Señor, como dice Pedro, nuestra fe va a ser probada. Vamos a ser puestos a presión. ¿Qué va a salir de nuestra vida? ¿Qué va a salir de nuestros labios? Dice que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos. También sabemos que el Señor está a las puertas. El Señor viene pronto y viene por su iglesia y debemos estar preparados. Que cuando venga esa presión, no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero que va a haber presiones, que podamos nosotros estar fundamentados y firmes en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Y para todas aquellas personas que están escuchando, que aún no conocen al Señor Jesucristo como un Salvador personal, al principio hemos leído que nadie se va a salvar por saber de Dios. Nadie se va a salvar por saber de Jesucristo. Dice que con el corazón se cree para justicia. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Con el corazón se cree. Lo intelectual no entra en juego aquí. El saber intelectual, yo puedo saber mucho de Jesucristo. Intelectualmente, conocer la obra, conocer su vida. Pero si no lo conozco de corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Dios quiera que en esta mañana pueda ser el fin de, podemos decir, de esta pandemia para tu vida personal. Siempre en la Biblia se relaciona a la lepra con el pecado. La paga del pecado es la muerte. No vamos a relacionar a este virus con el pecado. Pero de seguro, el mundo está pagando lo que le está haciendo a la tierra. Dice la palabra de Dios que la tierra gime. La tierra gime. Dios quiera que en esta mañana puedas comprender que eres un pecador. Dice el apóstol Pablo que no hay justo ni uno. No hay ni uno bueno. No hay nadie que haga el bien. Nadie. Solo uno, Jesucristo. Y Él vino a este mundo a dar su vida por ti. Él vino a este mundo, es lo que habla el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento presenta la venida del Redentor. Y el Nuevo Testamento ya habla de la venida de Jesucristo a este mundo, el Hijo de Dios, que vino a dar la vida por ti, que vino a dar la vida por mí, que vino a dar la vida por todo aquel que se acerca confiadamente en fe, no intelectual, una fe del corazón, una fe sincera, que se reconoce pecador. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios quiera que en esta mañana leíamos, dice, como el águila se rejuvenece. Dice que Dios rejuvenece su vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, una nueva vida, no una nueva vida en carne y hueso, una nueva vida en lo espiritual, una nueva vida en el alma. Dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Que Dios los bendiga y, como dije recién, si alguna persona realmente cree esto, tiene fe, dice que la fe es la que salva. El conocimiento de Dios, no el saber de Dios. Que pueda conocer a Dios, mi estimado amigo, oyente, que pueda conocer personalmente a Dios a través de la fe, pidiendo perdón por sus pecados. Y dice que, como dijimos recién, ¿no?, serás una nueva criatura. Y para mis hermanos, mis queridos hermanos que los veo por WhatsApp o por Zoom o por la aplicación del otro día, les mando mucho Marcos, un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo, y las hermanas que me quieran escuchar, que me escucharon, así que van a tener que esperar
un poco más. Pero fuera de todo esto, los quiero mucho, los extrañamos con la familia y que podamos realmente nosotros renovar en este tiempo. En este tiempo. No sé si serán 150 días como el águila se renueva. No sé los días que serán, pero que podamos renovarnos en nuestro espíritu para el servicio de Dios. Que Él pues les bendiga.